Muy buenas noches a todos los amigos que ya están en sintonía con Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y saben que le prometimos que todos los jueves a las 7 de la noche vamos a tratar de siempre tener un panel internacional y qué mejor que comenzar con el tema de Paraguay, el único bastión que queda de la derecha en toda Latinoamérica. Jurábamos y perjurábamos que Brasil y Paraguay se quedaban, pero solamente ese punto pequeñito de Latinoamérica que no se dejó doblegar, no los obligaron a tocar con las rodillas el piso, sencillamente no cayeron ante la izquierda y por eso están con nosotros aquí hoy Nicolás Ursi, director del diario digital Infórmate Paraguay. Bienvenido, periodista. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Ada. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Hugo. Igualmente está con nosotros el doctor Hugo Marcelo Valderrama, economista, escritor, catedrático universitario, analista político, amigo de la casa, que obviamente domina todos estos temas internacionales y qué mejor que ellos que conocen de primera mano en Bolivia la izquierda nos acompañen. Bienvenido. Gracias, Ada. Un placer estar con mi querido amigo Nicolás Dursi en esta nueva etapa de Directo al Punto y bueno, hablando de este tema tan complicado que es el socialismo del siglo XXI. Así es, y está con nosotros ya la licenciada Valeria Infran. Saludos y contenta de verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto de compartir con ustedes también. Esa sonrisa es diferente a la última que vi en los programas anteriores donde no sabía lo que iba a pasar. La licenciada, asesora de empresas y presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. Así las cosas cuando ella estaba en el panel. Primero estaba un poquito preocupada y decía, bueno, la cosa está bien mala. Están tratando de meterse aquí al Congreso a todos lados y esto está malo aquí en el Parlamento y pinta mala la cosa. Pero miren, lograron sobrevivir. Valeria. Bueno, aparentemente sí, pero siempre hay que estar atentos porque sabemos cómo actúa esta gente. Por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, se te meten por todas partes. No hay que cantar victoria. El que ganó tiene que saber que tiene que buscar buenos aliados, que tiene que llevar una campaña educativa bien férrea a nivel de toda la nación para que no le controle la izquierda por el otro lado y vayan como siempre a los pobres a comerles la mente y a destruirlos en 4 años o el tiempo que sea, ¿verdad? Para las próximas elecciones. Nicolás, dame el resumen de lo que ha estado pasando y de cómo los que perdieron dicen que fueron los que ganaron. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí como te comentaba, y Vale conoce bien porque es un tema que hace 48, 72 horas que estamos viendo acá, que ni siquiera es el que salió segundo, sino que el que salió tercero está a los gritos de fraude, está haciendo una movilización desde Ciudad del Este, algo así como 300 y un poco más de kilómetros. Yo estaba viendo ahí en unos grupos de WhatsApp de esta gente que ahora mismo está acá a 30, 40 kilómetros, pero recién mañana va a llegar a la capital. Mientras tanto, toda la gente, todos los seguidores de Payo Cubas, que es esta persona a la que me refiero, la verdad que están haciendo bastantes desmanes, están provocando destrozos en el Tribunal de Justicia Electoral, en las rutas, haciendo cortes de ruta, cortes de calles, etcétera. Pero básicamente porque no reconocen el resultado, ¿sí? Incluso el que salió segundo, sus apoderados ya han salido a decir que el comicio fue transparente, que se reunieron, digamos, las condiciones de seguridad del conteo y bueno, aún así esta persona está instalando, vaya a saber por qué razón, el caos acá en Paraguay. Valeria Infran, entonces, ¿cómo tú ves la situación desde tu perspectiva? Bueno, estamos teniendo esta especie de insurgencia o de nueva ola de manifestaciones violentas
pero yo creo que esto es algo absolutamente interno, diferente a lo que se ha visto en otros lugares de América. Luego de las elecciones o previas a las elecciones, o cuando, por ejemplo, se le destituye a Castillo, que viene toda esa oleada que sí fue muy direccionada por el socialismo del siglo XXI. Esto es como un fenómeno local con muchos antecedentes de este tipo de conductas eh, totalmente irracionales y alentando a la violencia de esta persona, Payo Cubas, ¿verdad? Que fue expulsado en las elecciones pasadas, él salió electo senador y fue expulsado del Congreso por inconducta. Imagínate lo que es presentarse a unas elecciones, salir inesperadamente como tercera fuerza, meter 5 senadores por la cantidad de votos que tuvo y empezar a recorrer, venir desde Ciudad del Este a más de 300 kilómetros de Asunción, enfervorizando y soliviantando los ánimos de la población y llamando a la violencia y al desconocimiento de las elecciones. Es más bien como con todos esos ingredientes, es como que es de la propia locura de este hombre. Por supuesto que tiene que tener financiación, alguna financiación. No te puedo decir a ciencia cierta de dónde viene eso. Hay gente que incluso dice que es el propio gobierno actual el que le está dando un espaldarazo con este tema, pero es muy extraño. Realmente creo que se va a ir diluyendo, o por lo menos espero, no sé vos, Nicolás, cuál es la impresión que tenés. ¿Vos pensás que esto va a ir perdiendo fuerza? Mira, finalmente va a depender de la justicia. Si bien hoy el fiscal general del Estado dijo que las amenazas por redes sociales no tenían valor probatorio y demás, algo que es absolutamente discutible, porque públicamente amenazó no solo al presidente electo, sino que a la familia del presidente electo, amenazó a la policía y a las familias de los policías. Hoy la esposa de uno de los policías de la Fuerza de Operaciones Especiales lo denunció. Fue a la justicia y lo denunció, realizó una denuncia formal y a partir de eso la fiscalía se está moviendo en el tema y probablemente tenga que ser detenido, ¿sí? Porque las pruebas están, son públicas, han salido prácticamente en cadena nacional, en todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y demás. Así que yo creo que es una de las formas en que también va a depender de la responsabilidad de él, ¿sí? Asumir su error o aprovechar una eventual detención para exacerbar aún más los ánimos de sus seguidores. ¿Qué significa, Hugo, la victoria de Paraguay para efectos del resto de Latinoamérica, que pensaban que esto no podía ocurrir y que hay que conformarse con la izquierda porque eso es lo que hay, el comunismo, y pues que no podemos salir de ahí? Vemos cómo tratan de levantarse en Colombia y los están asesinando, los están secuestrando, están desapareciendo, igual hicieron en Venezuela. Igual pasaba en un momento dado en Argentina, ahora no sé lo que va a pasar en Brasil, pero lo cierto es que el que se trata de sublevar, sabes lo que ha pasado también en tu nación. Mira, Ada, Bolivia se ha convertido para el socialismo del siglo XXI en una especie de centro de expansión de este virus a todos los países con los cuales tenemos frontera. Bolivia es el corazón de Sudamérica. Nosotros tenemos una gran frontera con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con Chile y con Perú. Cuando
uno mira las noticias de Paraguay, por ejemplo, yo sigo mucho lo que pasa en Paraguay por el asunto de Infórmate PY, de mi amigo Nicolás. Uno siempre se encuentra de que la policía paraguaya, la Fiscalía de Paraguay, las Fuerzas Armadas de Paraguay interceptan aviones bolivianos con cocaína. La noticia no sale en Bolivia. En Bolivia no se sabe, o sea, no, porque bueno, de aquí seguramente deben salir con alguna carga que diga, no sé, frutas, bananos, no sé, pero en Paraguay siempre caen con aviones con cocaína, ¿no? Nosotros hemos tenido hace no debe ser más de un año atrás un impasse diplomático, Bolivia y Paraguay, porque uno de los socios de Evo Morales, un tipo que no tiene carrera política, ni diplomática, ni nada, es un payaso con mucho dinero, gran parte de su dinero producto del narcotráfico, lo estuvo preso en Bolivia por narcotráfico, fue de embajador al Paraguay. ¿Por qué lo mandan al señor Mario Cronenbol al Paraguay? Él estuvo preso en Bolivia por narcotráfico y su socio, que es un paraguayo, está preso en Paraguay actualmente por narcotráfico. Y el fiscal que manejó el caso en Paraguay es el fiscal que asesinaron hace un tiempo en Colombia, Marcelo Pecci, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, mandan a este señor al Paraguay seguramente con la intención de ampliar su red delincuencial, porque eso es lo que esta gente hace al final. Y no duró ni 2 días de embajador, porque el tipo agarra y se manda un TikTok burlándose de los paraguayos, ¿no? Burlándose del guaraní y burlándose de la costumbre paraguaya de tomar mate frío, lo que se llama tereré. Él hizo una mofa y bueno, el Congreso paraguayo le dijo que lo declaró persona no grata, etcétera. O sea, le salió mal la jugada de Evo Morales. Hoy día tenemos en Paraguay de embajadora boliviana una señora que no sabe leer ni escribir, literalmente, ¿no? Entonces, es así como se ha estado manejando esto, porque el gobierno boliviano siempre ha tenido la intención de anexar al Paraguay de alguna u otra manera hacia esta red de temas de narcotráfico, y tiene mucho que ver con un asunto simple, la hidrovía Paraná, que es la ruta de navegación que nos conecta con el Océano Atlántico y por la cual ya se ha planteado varias veces la necesidad de tomar Paraguay para sacar cocaína boliviana de ese lado y traficar también con recursos del petróleo paraguayo, porque Bolivia tiene déficit energético, y entonces lo que quiere el gobierno de Evo Morales y esta sátrapa de delincuentes que tenemos en Bolivia es un títere ahí para traficar cocaína y tirarse las enormes reservas de hidrocarburos que tiene Paraguay, que ya en mi país no existen, porque en mi país, si bien tenemos gas, no hay quien quiera venir a este país a invertir. El propio presidente Arce Catacora hace unos días atrás dijo, bueno muchachos, disculpen, pero ya no hay gas, ¿no? No tenemos gas, se han secado los pozos, hay que ver otra forma de conseguir energía, lo dijo ligeramente el presidente de mi país. Entonces, ¿qué significa esto? Que en cierta medida se les está quitando oxígeno a la dictadura boliviana y por lo tanto también se le está debilitando una fuente de ingresos al común de estas dictaduras que tienen la intención de expandirse a toda la región, acabar de tomar Argentina y Chile. Por eso es importante que lo que ha sucedido con Chile también con la resistencia a la famosa constituyente plurinacional. Por eso es que es un faro de esperanza lo que ha pasado en en Paraguay, porque hay un refrán famoso que dice, a veces las cadenas se rompen por el eslabón más débil, y puede ser que nosotros podamos ir rompiendo estas cadenas a partir de esta derrota en Paraguay. Entonces, Valeria, cuando hablas de los niños y de los adolescentes, ustedes tienen un trabajo duro en este momento, porque la izquierda no va a cesar. Ellos no se detienen ante nada ni ante nadie. Y más porque los países que están alrededor, que necesitan completar toda América Latina, van a enviar a sus emisarios, van a meterle chavos a las ONGs en Paraguay para convencer a las mujeres, a convencer a los niños de toda la cuestión esta de LGBTIQ+, etcétera, o sea, para los trans y toda esta situación de los alimentos, que lo hablamos también, de cómo querían cambiarnos el sistema de alimentación, lo del cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, que va a haber mucha gente tratando de entrar a Paraguay de visita, de turista, de como sea, para llevar el mensaje que ellos quieren convencer a tu pueblo. No, lo primero que hay que entender es que
nosotros ni uno solo de nuestros países, a excepción de Brasil y de Estados Unidos en su momento, han llegado al punto de instalar gobiernos declaradamente antiglobalistas. Tenemos gobiernos un poco más moderados y gobiernos extremistas, pero ese es la falsa dicotomía que desde el Pacto de Princeton 1993 entre el diálogo interamericano y el Foro de San Pablo, representando el diálogo interamericano, Fernando Enrique de Cardoso, y al Foro de San Pablo, Lula da Silva, a instancias del gobierno de Bill Clinton, se acuerdan, se pactan una serie de estrategias para América Latina. Dentro de esas estrategias está toda esta agenda woke, o el famoso marxismo cultural como conocemos, pero además, ¿qué es lo que se ha hecho desde ese momento en adelante durante 30 años? Ha desaparecido la derecha real del espectro político de nuestros países. Entonces nosotros hemos ido avanzando, entre comillas, con una falsa oposición o de izquierda, super izquierda o extrema izquierda, como se le quiere decir, o el llamado centro derecha, que eso ya es socialismo. Seguro. Eso ya es socialismo. Se destruyó la derecha, ¿verdad? Entonces ahora se quiere decir que el Partido Colorado es de derecha, pues le comunico, señores, el Partido Colorado es muy grande y puede ser ciudadanos como yo, que sí me considero realmente de derecha, y muchos otros como yo que son de derecha, pero los que realmente están en el poder no son de derecha, están muy formateados ya con la hegemonía del pensamiento socialista o socialdemócrata, con algunos tintes de un poco más liberales en lo económico, pero todos están más o menos alineados a lo que es la agenda global, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo Pero sí muchas estoy veces eso es contenta. por dinero, no es ni siquiera por si lo creen o no lo creen, es que para estar bien con todos los países que les envían dinero o que llegan a acuerdos económicos, tienen que ceder en algunas cosas y terminan cediendo en lo global. Las presiones internacionales son enormes. Los créditos internacionales están condicionados, ¿verdad? Tenemos un grave problema, pero en Paraguay hemos instalado y hemos hecho pública la problemática de la Agenda 2030, que nadie entendía realmente lo que era. Y hoy la gente entiende lo que implica un poco más que en el periodo pasado, ¿verdad? Entonces, yo nomás lo que digo, el análisis que hago es, celebramos que no haya sido la extrema izquierda la que haya tomado el poder. Celebramos que una figura como Santiago Peña sea hoy día presidente electo, porque es una persona seria, es una persona mucho más criteriosa en el aspecto económico, es una persona con quien se puede razonar, pero él no está exento de las presiones y las influencias, ¿verdad? Vamos a ver, Entonces, Nicolás Dursi, ¿qué hacemos ahí con lo que ella nos ha planteado adelante? Hay una, El hombre tiene una la cuestión que, fortaleza. hay una cuestión que es real, ¿sí? Y creo que es común, digamos, a todos nosotros en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Salvo algunos países muy puntuales, el resto necesitan cambiar sus matrices productivas, ¿sí? En el caso puntual de Paraguay, y acá yo creo que si me equivoco le pido al amigo Hugo que me corrija,
pero estamos en una etapa primaria de lo que es la producción, ¿sí? No estamos industrializados ni nada. Entonces, eso hace que tus ingresos sean muy bajos y provoca a su vez un gran gasto, digamos, por parte del Estado. Y eso abre la puerta a lo que comentaba recién Valeria, de que vos sí o sí necesitas inyectar dinero desde afuera para mantener toda esa estructura funcionando, y viene condicionado, ¿sí? Entonces vos necesitas, como es un tema que está ahora en debate acá en Paraguay, necesitas inyectar dinero en el sistema educativo. Sí, viene la Unión Europea, te da tantos millones de euros, pero necesito que hablemos de esto, que hablemos de aquello, más arriba, más abajo. O sea, y es una cuestión que viene ya con un formato definido, sin valorar y sin respetar las culturas locales, las idiosincrasias locales, nada. O sea, pues venir acá en Paraguay con agenda LGBT, ideología de género, etcétera, es venir a 200 por hora en el auto y meter el freno de mano. Van a volcar, es imposible. ¿Entendés? Pero como Paraguay necesita ese dinero, tienden a querer aceptar, digamos, ciertas condiciones. En este caso puntual que yo te menciono, Valeria fue gran protagonista con esta cuestión, con toda la movilización ciudadana, las asociaciones de padres, y decir, no, hasta acá. Esto no vamos a permitir. Si necesitan o no la plata, no se vean de dónde van a sacar los recursos, pero esto no. Y se frenó y ahora todavía estamos dando vuelta con eso. ¿Sabes qué me sorprendió, Nicolás? Cuando en Argentina nos decían los periodistas de Argentina, me parece que Colombia y otros países más que participaron aquí en este programa, que Estados Unidos, Joe Biden, les había enviado dinero y pues ellos celebraron una conferencia de prensa para anunciar de dónde había llegado el dinero para comenzar todas las campañas sobre la comunidad trans, la hora del cuento de que los hombres vestidos de mujer trans leyeran cuentos a niños chiquitos y reeducar en las escuelas y todo eso. ¿Cómo en Paraguay pasa que es una pudieron política del detenerlo? gobierno. Ustedes son unos titanes porque esta gente se entregaron. Es una política del gobierno de los Estados Unidos. Vos fíjate que, al menos oficialmente, hay 2 embajadores activos casados con personas del mismo sexo. Uno está en Paraguay y el otro está en Hungría, ¿sí? Que son los bastiones, vamos a llamarlo, en Sudamérica y en Europa, de lo que podemos llegar a llamar el conservadurismo. Como dijo Valeria, en el caso puntual de Paraguay, con ciertos matices. Aún así, se preservan ciertas formas. No es casualidad, ¿sí? Porque lo puede mandar a Francia, lo puede mandar a España, lo puede mandar a Portugal. No, lo mandó a Hungría. Lo puede mandar a Argentina, donde tienen todas las leyes y demás. No, lo mandó a Paraguay. Seguro. ¿Sí? Sin No puedo mencionar entrar que... de una manera, pero le voy entrando por la otra. No, y el embajador, tanto acá como en Hungría, participan de las marchas del orgullo gay, hacen opiniones relacionadas con las políticas locales, cosas que están expresamente prohibidas para los Seguro. diplomáticos. Y lo triste de estos temas es que no tiene nada que ver, aquí no se está hablando de que estas 4 personas que estamos aquí no respetemos a las personas que quieran vivir su vida como 2 mujeres o 2 hombres. Ese no es el problema aquí, porque esos son adultos que tomaron una decisión bien ponderada y es su vida. Adultos El y problema es que consensuados quieran no es usar mi tema. esto. Exacto. El problema es que quieren usar esto para reeducar y cambiar la cultura de nuestras naciones, cambiar la cultura y la mentalidad de los padres, decir que los niños no pertenecen a los padres, son del Estado, y decir que tu niña se estirpe los senos y que trate de hacerse un pene con sus propios pedazos de su cuerpo, o que un varón se elimine su pene para tratar de hacer una vagina con partes de su cuerpo. Cuando tú ves todas esas cirugías en video y ves todas esas personas mutiladas sus piernas, mutilados sus brazos para de ahí sacar toda la piel
para tratar de crear algo que no le va a funcionar y no van a ser hombres ni van a ser mujeres. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y por el otro lado sabemos la mentalidad esta de reducir la población y que quieren usar el tema de la pedofilia y el tema trans y el tema LGBT para eso, lo quieren empujar en todos los países, pero entonces el que hable sobre esto es que estamos discriminando y somos enemigos de estas personas que quieren vivir su vida. No. Te Nicolás. repito, mientras sea entre adultos y consensuado no es mi tema. Así como yo no explico qué hago cuando yo cierro la puerta de mi casa, no le pido explicaciones a nadie. Ahora, eso incluye a que yo voy a educar a mis hijos con los valores que yo creo que deben ser educados, no con los que vos pensás o vos creés que deben ser educados. ¿Entendés? Después mis hijos crecerán, tomarán sus propias decisiones y demás. El problema es ese, el problema es que es una política institucionalizada, ¿sí? Y que es, en alguna medida, es un avasallamiento a la soberanía. O sea, no me vengas a plantear situaciones que yo no me estoy planteando. No me vengas a empujar en un sentido en el cual yo no quiero ir. Ese es el problema. Valeria, ¿por qué ganó este grupo de la derecha, o como tú lo quieras llamar, que hay que velarlos de cerca para que no los lleven a la izquierda? ¿Qué es lo que realmente provocó que el pueblo dijera, no, con nosotros a mí tú no me vas a venir a meter el socialismo y el comunismo por ningún lado? Yo no me voy a dejar. O sea, ¿cuál fue la parte puntual? ¿Fue esto que estamos hablando de la familia, el tema del aborto? ¿Qué fue lo que pesó más en las familias paraguayas? Mira, yo creo que dos cosas. Primero, el gran debate que se trabó sobre el tema de la vida, la familia y las políticas de género que atacan justamente eso, ¿verdad? La vida, los niños, las familias paraguayas. Eso fue un tema central en las campañas porque fue una cuestión que se instaló un debate en la sociedad paraguaya desde el 2020 hasta ahora sigue vigente. 3 años. 3 años prácticamente. Bueno, y sobre todo el año pasado fue muy intenso con una manifestación en octubre de más de 20.000 personas, ¿verdad? Fue impresionante. Eso por un lado. Y por otro lado, el ataque grosero, el manoseo y el atropello a nuestra soberanía nacional por parte de los Estados Unidos. Y nosotros los paraguayos todavía tenemos muy a flor de piel lo que es el sentir nacional y nos sentimos muy orgullosos de ser paraguayos y es un insulto muy grande cuando se sobrepasa nuestra soberanía. Y eso es lo que se quiso hacer acá sistemáticamente durante todo este tiempo, desde el año pasado, antes de empezar las internas que vendrían a ser las primarias de los partidos, ¿verdad? Empieza a salir las famosas declaraciones de significativamente corrupto, que a vos te puede gustar o no gustar esta persona a quien se lo declaraba de esa forma, o a las personas, porque fueron más de una, a los quienes se les declaró de esta forma, pero hay vías y formas, y sobre todo se tiene que hacer con pruebas, ¿verdad? La primera vez en la historia de nuestro país que nosotros vemos a un embajador americano llamar a una conferencia de prensa para decir que fulano y mengano son significativamente corruptos, a puertas de las primarias. Ya. Por supuesto que había En la una cual eran candidatos. política y eran candidatos. Uno iba a correr por la presidencia de la República, por la presidencia de la República, y el otro iba a correr por la presidencia del Partido Colorado.
Y la embajada americana ya había planteado de que en Paraguay era necesario ya una alternancia. Ellos deciden lo que es necesario en nuestros países. Y la Entonces, gente no lo compró. eso no es todo. Después vinieron las primarias. ¿Y qué pasó en las primarias? El declarado significativamente corrupto fue electo presidente del partido. Justamente el efecto boomerang. Les volvió el golpe a la embajada. Y a todos los esbirros y títeres de este país que son genuflexos a potencias extranjeras. Ese fue el primer intento de avasallamiento. El segundo, ya cuando estábamos acercándonos, y eso fue este año ya, nos acercábamos a las elecciones, a poco, unos cuantos meses antes de las elecciones, no sé si fue en enero o en febrero, se lo sanciona económicamente a uno de los significativamente corruptos, como ya para aniquilarlo, hacerlo polvo. Y eso fue lo que hizo que el Partido Colorado gane como ganó. Pues entonces, En defensa de la vida de la familia, en contra de la ideología de género y en defensa de la soberanía nacional. Hugo, habíamos hablado anteriormente que muchos países en Latinoamérica habían, vamos a decir, los últimos 15 o 20 años han crecido odiando a la nación norteamericana, ¿verdad? Porque siempre le decían, no, los americanos, los gringos, esa gente mala allá. Y entonces todo lo que pasara en Estados Unidos era malo. Más sin embargo, fíjate cómo en Paraguay se mantienen a la derecha, pero están renegando de lo que hizo esta administración socialista, comunista, como le hemos llamado a la administración de Biden, por la forma atropellante en que ha tratado de cambiar la cultura en menos de 2 años y destruir toda la nación, sino todo lo que tocan. Y por el otro lado, vemos cómo la gente de la izquierda, por un lado dicen y odian a los Estados Unidos, pero tan pronto se convierten en los países comunistas, cogen un bultito, una bolsita y se van a la ruta de tratar de cruzar la frontera para ir al país que tanto odiaban y supuestamente odian. Y por el otro lado, entonces es peor la cosa porque llegan a Estados Unidos y si logran el derecho al voto y logran trabajar y logran conseguir algún estatus de tranquilidad migratorio, lo primero que hacen es votar por los que promueven el comunismo en los Estados Unidos o promueven estas políticas de izquierda radicales y toda esta cuestión en los Estados Unidos. Hugo, ¿cómo uno puede entender eso? Mira, hay cosas muy, muy extrañas, ¿no? A ver, Nicolás nos decía que nuestros países no han acabado de industrializar, tenemos economías precarias, y esto es reflejo de algo más grande, que somos naciones precarias. Todavía somos naciones precarias. Y somos naciones precarias en esencia porque no hemos desarrollado instituciones propias de una nación, de naciones prósperas, ¿no? Me refiero a Estado de Derecho, una democracia sana, una economía próspera. Y tiene mucho que ver porque nosotros somos países que somos rehenes de caudillos. Y los caudillos latinoamericanos en general tienden a ver, o sea, no construir país, sino a poner al país al servicio de sus propios intereses. El caso de Bolivia, por ejemplo. Evo Morales se inventó un país. Llega al poder en el 2006 y el 2009 cambia la constitución, un país hecho ni siquiera a su medida, sino a las exigencias del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, etcétera, y él se acaba convirtiendo en un operador. Esta destrucción de la institucionalidad boliviana obviamente acaba hundiendo la economía y entonces se ve, por ejemplo, al presidente de mi país decir, no, es que los Estados Unidos no me gusta, que el imperio, que no sé qué. Es más, Bolivia está lista para ingresar al acuerdo del petroyuan con China. Eso lo dice el presidente, pero su ministro estaba casi al mismo tiempo pidiendo créditos al Banco Mundial en Washington, ¿no? Y rogando que le lleguen los dólares. Entonces, bueno,
no tenemos instituciones en esencia, no tenemos, o sea, somos países de caudillos sin instituciones. Y es importante, yo por eso tengo mucha admiración por Valeria Insfran, pero además en general por el pueblo paraguayo. Porque el pueblo de Paraguay nos está mostrando algo que yo vengo diciendo hace tiempo. La política no es un monopolio de los políticos, como nos han hecho creer. Porque te dicen, no, es que la política es de los políticos, eso es caudillaje. La política es de los ciudadanos. Somos los ciudadanos que tenemos que ser responsables de nuestra nación, de nuestro futuro, de nuestros hijos, porque si al final yo intento vivir una burbuja, lo que voy a hacer es entregarle el poder a gente que, como en el caso de mi país, que nos va a acabar vendiendo. Mira, nosotros en este país, una parte es de China, una parte es de Irán, hay que reconciliarse otra vez con Washington para ver cuánta plata les llega. Entonces, no tenemos instituciones y es por eso, porque tenemos ciudadanos que miran la política de lejos. Creo que es importante, esencialmente el fenómeno paraguayo, porque vemos un pueblo que ha entendido que la política es su responsabilidad. Fíjate un detalle, ¿no? Los griegos tenían una diferencia muy clara entre el ciudadano y el esclavo. El ciudadano era libre porque podía ejercer política, el esclavo no. Entonces, si yo no puedo ejercer política, soy básicamente un esclavo. Y fíjate que en países como el mío, una de las primeras cosas que te impide el movimiento al socialismo de la mano de Evo Morales es hacer política. Te dicen, no, es que si quieres hacer política tú es porque me quieres desestabilizar, porque eres un racista, eres un discriminador, odias a los indígenas, entonces te callan la política. ¿Qué le ha pasado a Camacho? A Camacho lo que le ha en tu pasado. país, un alcalde, un gobernador bien respetado que podía ser candidato a la presidencia y lo acaban de meter preso y acaban de asesinar prácticamente a uno de sus abogados. Sí, ve el caso de Camacho y así, o sea, en mi país hay más de 200 presos políticos, son gente cuyo único delito ha sido opinar sobre política, intentar hacer política. Y eso es lo que te digo, o sea, el ejercicio de la libertad también viene con el ejercicio político. Y creo que, a ver, yo entiendo la desconfianza de Valeria y la comparto plenamente. De hecho, yo tengo una columna que se va a compartir mañana en el Infórmate PIE, que es sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda delincuencial porque, a ver, quieren legalizar todas las aberraciones posibles. O sea, a ver, me quiero acostar con niños teniendo 40 y pico de años, lo puedo hacer, total, no hay problema. Mi hijo de 14 años o de 10 años, si quiere cortar el pene, no soy quien para impedírselo. O sea, fíjate, todas esas aberraciones que se quieren legalizar. Pero para legalizarse estas aberraciones, tú necesitas socios, y esos socios en América Latina son lastimosamente el tipo de políticos que tenemos, que esos por plata, y en esto creo que Paraguay, Argentina, todos tienen algo muy parecido. Nuestros políticos por plata venden a su mamá. O sea, no tienen moral alguna. Mira, cuando yo vi un video hace varios días de cómo le arrebataban unos niños a unas familias árabes en Alemania, jamás pensé ver esto en Alemania, porque no permitían que se le inculcara la ideología de género de LGBTIQ+, y tú decías, en Alemania, ver esto. O sea, y entonces el periodista hace un hilo de todos los videos de todos los niños que han sacado de las casas por esta misma razón. Entonces también ven las leyes que aprobaron en Canadá que te pueden meter preso a ti, papá o mamá, que me estás escuchando, si no permites que tu hijo se mutile su cuerpo porque los niños son del Estado. Y así también cuando escuchamos a Valeria, cuando ella muy bien menciona, la gente, algunos dicen, no, esto de la Agenda 2030 fue bajo Barack Obama. Sí, bajo Barack Obama se acrecentó, pero quien arrancó esto fue Bill Clinton y toda esa ganga de personas, y ya sabemos de lo que se trata y dónde salían ellos en la isla de aquel que después asesinaron en la cárcel y todas esas cosas. Entonces, por el otro lado, vemos cómo cuando Donald Trump dijo hasta aquí llegamos, se acabó estar repartiendo dinero a países de Latinoamérica para que lo usen para adelantar sus causas de estar mejorando su industria de droga. Él dijo, porque no están eliminando la pobreza, no están construyendo industria o desarrollo, ¿verdad? De cultura del trabajo, sino que esos dineros llegaban al gobierno y el gobierno los usaba para comprar aviones o todo lo que necesitaran, pero para mejorar su industria de fabricar y mover y distribuir drogas. Pues él dijo, pues se acabó, porque como quiera esa gente terminaban en la frontera y él haciendo un muro para paralizar a la gente. A él lo insultaron y ¿qué no dijeron de él?
de que él estaba hablando mal de los latinos, que él no quería ayudar a los latinos, que era un abusador, porque prefería verlos en la miseria. Y él lo que decía era que se estaban robando el dinero y los seguían dejando en la miseria. Y así, ahora tenemos a un presidente que entonces tiene las fronteras abiertas, tiene a Estados Unidos vuelto loco, porque obviamente no hay cama para tanta gente, los tiene a ustedes en estas situaciones, a todos estos países, y ustedes tratando de sobrevivir Paraguay dentro de toda esta vorágine. Nicolás Dorsey. Lo que pasa es que, como bien dijo Hugo, yo creo que es una característica muy, muy particular de los paraguayos. Primero que no les gusta mucho que vengan de afuera a decirle es por acá o es por allá. Incluso se dio en esta elección una particularidad, ¿sí? En el cual la elección presidencial de Paraguay se vio inmerso en una pelea tan lejana como puede ser la de China-Taiwán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los candidatos, que por suerte perdió, decía, no, es con China. ¿Por qué? Porque China te compra. A ver, Paraguay no es un pueblo de China. ¿Sí? O sea, lo que se produzca acá no le va a mover la economía china. Entonces China no se va a preocupar por nosotros. ¿Sí? Por el otro lado tenés una nación con la que vos compartís valores, compartís un montón de cuestiones como es la democracia, la libertad, el respeto, etc. Y la gente, el ciudadano común, tomó posición. Tomó posición. ¿Sí? E insisto, estamos hablando de una pelea que está a miles de kilómetros de nosotros, y la gente dijo, no, no es con China, es con Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán es amigo, Taiwán esto, Taiwán lo otro. Entonces yo creo que lo que nos está faltando a nivel regional, como bien lo marcaba Hugo, es una mayor educación en términos de qué es ser ciudadano. ¿Sí? Dejar de ser un habitante y empezar a ser un ciudadano. ¿Sí? Hay mucha educación en Paraguay porque pienso que la gente tiene un criterio propio que hay que, de todo usted y tenga. O sea, fíjate que hay otros países de Latinoamérica enormes, mucho más grandes que ustedes, y las personas no tienen esa capacidad de discernir esto está bien o esto está mal. Y no Lo que nos pasa es que hay muy difícil. déficit de educación, obviamente hay. Pasa que hay una cuestión que hablábamos el otro día con un historiador. Paraguay es imposible entenderlo sin la guerra de la Triple Alianza. ¿Sí? Si vos no entendés lo que significó y lo que significa hoy para el Paraguay la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? No vas a entender cómo funciona la cabeza del paraguayo. ¿Sí? Lo mismo, o en particular, cómo funciona la cabeza de la mujer paraguaya. Y acá te pido disculpas, Vale, si me equivoco, pero la mujer paraguaya es aún mucho más brava que el paraguayo. Entonces, cuando le vienen con esas cuestiones, no, porque vamos a tener cupo de mujer, no, ellas mismas son las primeras que dicen, no, yo no necesito que vos me des permiso a mí para hacer política o para ocupar un cargo gerencial o legislativo, lo que sea. Y eso es lo que de todo lo malo, de lo que fue esa terrible masacre de la guerra de Triple Alianza, lo bueno que le dejó al paraguayo es ese sentido de pertenencia, ¿sí? Que no tenemos otras naciones de la región. ¿Sí? Comentario final en esta Paraguayo, misma ronda tuya, comentario final de Nicolás Dorsey. ¿Qué mensaje le quieres dejar al pueblo de Puerto Rico y obviamente al pueblo de Paraguay de todo lo que hemos estado hablando en la noche de hoy? no, yo creo que es importante, insisto con esto, la educación ciudadana, ¿sí? Aprender a ser ciudadanos, dejar de ser habitantes de un país o de una nación, o llámenlo como quieran, y pasar a ser un ciudadano. Yo creo que eso es central. Porque todo lo otro que estuvimos conversando acá, de temas económicos, tema de industrialización, etcétera, yo creo que viene por añadidura. O sea, uno primero tiene que sentirse parte del medio,
y a partir de ahí el resto va a venir solo. Hugo Marcelo Valderrama, tus palabras finales de lo que hemos estado hablando o algo que se nos haya quedado. Mira, yo creo que en general Puerto Rico, Sudamérica, tenemos que entender que estamos bajo peligro, bajo un acecho constante de una élite política, intelectual, financiera, esto que mi profesor Olavo de Carvalho llamaba los metacapitalistas, gente que tiene tantísimo dinero que nos ve a ti, a mí, a Valeria, a Nicolás, a cualquiera de nosotros como fichas descartables en un tablero, ¿no? ¿Vale? No somos seres humanos. Entonces, el gran problema del siglo XXI, de lo que se va a vivir las próximas décadas, es una guerra contra la humanidad, contra el ser humano en esencia. Lo que pasa es que nos quieren quitar todo lo que nos hace humanos. O sea, a ver, saquemos a la maternidad de la mujer porque ya, sin maternidad no hay mujer. Es más, no hay mujer. Se llega a hacerlo, entonces a lo mejor yo con barba, medio calvo, me puedo declarar mujer mañana. ¿Cuál es el conflicto? No sé, y Valeria también se puede declarar mañana un niño de 5 años y querer tener un noviecito en el primero del colegio, no sé. Entonces hay una guerra contra la humanidad hoy día, que es más allá de un asunto de derechas e izquierdas, es un tema de acabemos con los seres humanos. Esa es la principal guerra y creo que es lo que tenemos que darnos en cuenta. Nos están viendo como a juguetes descartables. Y vamos con las palabras finales de Valeria Infran. ¿Qué comentario quieres dejar? Y obviamente algo que también se nos haya pasado por alto y sea importante decirle a los que nos están viendo y escuchando. Bueno, sí, yo quiero poner un poco énfasis en lo que estuvieron diciendo Hugo y Nicolás en cuanto al tema del ejercicio de la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos tenemos que dejar de poner nuestras esperanzas en los políticos y tenemos que empezar a tomar responsabilidad individual sobre el destino y la historia de nuestros países. Eso es algo que para mí es muy importante, porque la gente se deja engatusar por las promesas, por los discursos, y yo digo, los discursos, las palabras se las lleva el viento. Cuando están en campaña todo el mundo prometen de todo. Yo quiero ver obras. Y a los políticos hay que exigirles que hagan lo que deben hacer por el bien de nuestras naciones. Y hay que repudiarlos cuando actúan en contra de nuestros intereses nacionales. Ese yo creo que es un mensaje para los que nos están escuchando. Cuando uno escucha al presidente de México, al de Venezuela y 2 o 3 más que dicen que a los pobres hay que mantenerlos pobres, no se les puede pasar a la clase media, porque entonces se convierten en tus enemigos y los bajan del poder. Tú te das cuenta de hacia dónde quieren llevar los socialistas y toda esta gente, los comunistas y todas estas políticas tiranas, a dónde te quieren llevar siempre a la miseria. No tendrás nada, pero serás feliz, yo te controlo, yo te digo lo que hacer, cuándo hablar, cuándo respirar. Y ahora muchos estamos preocupados inclusive con la nueva modalidad de la Agenda 2030 de convertir la moneda en que no exista, tú no andes en el papel con moneda en las manos y que todo sea digital por internet, o sea que cuando el sistema se apagó, cuando el sistema colapsó, el que sabe robar dinero a través de las computadoras se quede con el dinero de X o Y banco, pues usted trabajó y ahorró y no tiene un centavo. Y eso a mí sí me preocupa porque es parte de, aparte de lo que hemos hablado de la agenda LGBT, educación y las industrias y demás, esta parte sí nos preocupa porque lo hicieron cuando las protestas del COVID en Canadá, que le congelaron varios millones de dólares a los camioneros que habían reunido ese dinero para poder estar meses protestando o luchando en diferentes ciudades. ¿Y qué pasó? Les congelaron el dinero y luego los metieron presos, o sea, y sin ninguna ley, nada que ellos hubiesen hecho malo. El estar bloqueando una calle o estar en una esquina parado, tocando bocina con
camiones y eso fue suficiente para radicarles un sinnúmero de cargos y obviamente tuvieron que ir al tribunal y gastar dinero en abogados para recuperar su dinero. Así que hay muchas cosas que debemos estar pensando en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Paraguay. No podemos dormirnos, como dice Valeria, ganaron, cuidado, ojo, hay que estar ojo visor, atentos a todo porque ahora es que viene el ellos seguir, entonces aprovechándose y entrando gente de otros países a convencer, o como hicieron en México, que llevaron gente de Venezuela a reformar la parte educativa en México. O sea, cuando usted había visto que le iban a contratar a una persona para decir qué libros se podían o no enseñar en México y así. Digo México porque es lo más cerca, ¿verdad? De la frontera de Estados Unidos y demás, que la gente está viendo el abuso tan y tan directo. A ustedes, pues gracias a que se comunican acá con nosotros, nos podemos enterar de las cosas que pasan en Paraguay y demás. Así que agradecida de Nicolás Dersi, periodista, la licenciada Valeria Infran, abogada, y el doctor Hugo Marcelo Valderrama, educador, economista y amigo aquí de la Casa de Directo al Punto. Linda noche para todos y que se repitan. Seguiremos hablando de Paraguay. Hasta la próxima. Hasta la próxima.